Platero, en este contexto político de campaña electoral, teniendo en cuenta su historia personal de un origen vallista, ¿qué puede decirse de lo que hoy un gobierno de izquierda haya tenido en cuenta de esa historia vallista? Bueno, mira, yo creo que efectivamente el Frente Amplio, aunque parezca paradójico, aunque parezca medio raro que como reacción a un gobierno colorado que se decía vallista, como fue el pachequismo, terminara constituyéndose el Frente Amplio es la continuación de, no del vallismo, sino del pensamiento progresista, inclusivista, democratista, integrador, que se manifestó en la generación de Valle y el vallismo. Que es una injusticia dejar de lado la otra pata del Uruguay vallista, que fueron los que después se constituyeron en blanco independiente. Porque el vallismo nunca pudo tener 50 diputados vallistas. Me acuerdo que hubo durante años una agrupación política que se llamaba Pro 50 diputados vallistas, lo que ahora nos quieren quitar la mayoría absoluta. Es decir, el Uruguay, a diferencia de sociedades muy cercanas como la porteña, la Argentina, vivió años de esplendor económico, pero ese esplendor económico lo reflejó en una cultura integradora y progresista. Integradora de las corrientes migratorias, integradora de lo que venía del interior y progresista en cuanto a integrar el mejor pensamiento social dentro de las limitaciones que la sociedad le imponía. El vallismo nunca pudo ser mayoría y llevaba sus contradicciones adentro. Yo, conversando, te decía que había vallistas de derecha, y hubo vallistas de derecha, y si hoy queda algún vallista dentro del Partido Colorado, puede estar más a la derecha de lo que Valle hubiera tolerado. Y de repente la ideología completa de Valle hoy nos parece un poco derechizada en algunas cosas. Eso era algo de lo que le iba a preguntar. ¿Queda algo? Bueno, yo creo que queda sobre todo ese sentimiento de integrar, a veces deformado por la palabra participar, por dar participación, que muchas veces se transforma en organismos de participación que pasan a ser organismos del Estado o del gobierno y que de alguna manera se burocratizan sin ser realmente integradores. Integradora fue la educación pública, fueron los liceos departamentales, fue la generalización de la educación que permitió que la gente se sintiera uruguaya. Es decir, que fuéramos campeones del mundo y que fuéramos uruguayos. Les dio una identidad. Exacto, nos dio una identidad que nos hacía diferentes a todos, sin caer en la exageración de la Suiza de América. Ni sabíamos lo que era Suiza. Lo que tenía de parecido Suiza era lo formal de un colegiado que no tenía nada que ver con lo que puede haber sido acá. Digo, pero nos sentíamos distintos porque éramos distintos. Hay que tener en cuenta que la composición social, migratoria, en la sociedad uruguaya, los emigrantes y hijos de emigrantes eran una enorme cantidad. Yo recuerdo que en los años 60 hicimos una encuesta que después no se formalizó sobre movilidad y estratificación social en Montevideo. Y yo estuve en la
codificación de esa encuesta. Entre las cosas que se preguntaban era el origen de los padres y los abuelos. Codificábamos en una gran mesa. Cuando alguien encontraba a alguien con 4 abuelos uruguayos, decía, y parábamos para ver esa ficha, porque era extraño que hubiera orientales mayores de edad en el 60 que tuvieran los 4 abuelos uruguayos. Ahora, yo hice muchos años la pregunta de quién no tiene un pariente en el exterior, y todos tienen. Pero digo, la sociedad, lo que heredó el Frente Amplio, lo que debe conservar el Frente Amplio, es el sentido de integrar, no de participar en el sentido de que nombro una comisión de fomento para que haga tal cosa, pero la dirijo desde arriba o la dejo medio colgada. Es decir, integrar es integrar los sindicatos, integrar es integrar las organizaciones sociales como la de los jubilados. Es decir, integrar siendo miembro activo y de alguna manera reclamante. Es decir, ¿qué debemos rescatar del pasado uruguayo? Esa capacidad que tenemos por organizarnos. Hasta los tortafriteros se organizan. Y está bien que se organicen. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? Pero, digamos, el uruguayo tiene tendencia a integrarse. Y a integrarse y a reclamar sus derechos en el marco de la sociedad. Creo que el Frente Amplio le pegó un gran empujón a una sociedad que se estaba desintegrando, no solo económicamente, sino incluso demográficamente. Se estaba emigrando en gran escala, estaba descreyendo del país. Se estaba resquebrajando esa identidad. Exacto, y la identidad de uruguayo había perdido sentido. Hasta en el fútbol, ¿no? Hasta en el fútbol, ahí está. Pero digo, el fútbol no es más que el reflejo de la sociedad. La sociedad se refleja en todos sus aspectos. No podés ser una élite separada en el marco digo, no podía serlo ni siquiera en Sudáfrica. Entonces, ahora, sí. El Frente Amplio, con lo que lleva de gobierno, con las etapas que ha hecho, con el intento de restaurar cierta identidad, ¿va lo suficientemente rápido para completar? Bueno, el problema de las velocidades es un problema complicado. Y digamos, creo que es por ahí que se abrió una brecha en donde nos están pegando. Nos están pegando, ¿por qué? Porque nos retrasamos en el marchar todos juntos. Entonces, se fue despegando el gobierno del movimiento. Y el movimiento empezó a sentirse en parte frustrado, en parte desconectado, en parte desinformado. Y el gobierno empezó a actuar sin tener mucho en cuenta esos problemas que se estaban dando a nivel de movimiento, a nivel de la gente integrada en la sociedad que no entendía muy bien cuál era el rumbo. Aquí creo que el gran papel que jugó el Frente de darle una perspectiva política a la gente, que era imprescindible en el 71, porque ya nadie creía que el país estuviera viviendo una crisis, todo el mundo se había convencido de que el país estaba colapsando. Y nació una esperanza, apareció el Frente dando una perspectiva. Por ese problema de las velocidades diferentes entre lo que es gobierno y lo que es movimiento, ha creado una especie de brecha por la cual la derecha encontró la forma de pegarnos y encontró el candidato para pegarnos. El que no dice nada, pero es lindo, simpático, súbete a mi moto, voy pasando por este paisaje, miren qué lindo el cerro, voy a visitar a la señora que tiene 104 años y me votó,
en última instancia yo estoy por la positiva. Entonces, estando por la positiva, no responde para el pasado y no aclara cuál es el futuro. Usted que tiene una larga experiencia gremial, política, ¿la política se puede hacer solo a partir de imagen? Bueno, no, pero se puede mentir a partir de la imagen y se puede engañar a partir de la propaganda. Acordate lo que nos pasó en el 71 entre lo que eran las expectativas que había generado el Frente Amplio y lo que fue el resultado concreto en la elección con la campaña del terror. Es decir, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero sí se lo puede engañar un ratito. Y creo que allí corremos con una desventaja que podría ser ventaja. La desventaja es que masivamente los órganos de opinión que orientan o desorientan están en manos de la derecha, sirven a la derecha, ni siquiera puedo decir que están en manos de corruptos, simplemente son gente que piensa así. Y nosotros que teníamos esa inmensa capacidad de salir a pelear mano a mano, todos los que éramos, estamos un poco desconcertados. Si no movemos la gente, los medios de prensa nos van a aplastar. El problema es que la gente se ponga las pilas y pelee por el voto. Lo hecho Sí. no es suficiente como estímulo. Nunca es suficiente porque tus necesidades son crecientes. Escuchame una cosa, yo trabajé en 2 lados toda la vida para poder pagar con una el alquiler y con otro vivir. Pero ahora, trabajando en un lado podés vivir. ¿Por qué no vivís o vivís amargado? Porque te metiste en la cuota del televisor, de la heladera, del autito, de esto, del otro. Estás metido hasta el pescuezo porque te tiran plata por la cabeza. Después, y vos no pensás siquiera cuánto me va a costar esto. Vos pensás, ¿aguanto la cuota o no aguanto la cuota? Y después que te metés, decís, che, ¿cómo me cuesta esto, lo otro? ¿Qué cara está la vida? Está cara la vida, sí, pero está caro. Vos estás ganando bien. Lo que pasa, y yo lo ejemplifico en mi sindicato, en los lugares donde yo antes hacía asambleas, en la puerta de los lugares de trabajo, en muchos de ellos no podría hacerlas porque hay autos. Y antes venían a pie. Es decir, pero el problema es que muchos de los que ahora van a votar no recuerdan cómo era antes, porque eran muy chicos. Entonces, o le explicamos que esta máquina se puede parar y puede retroceder, o nos puede engañar la imagen. De alguna manera ese razonamiento no explica que la propia izquierda no ha entendido el tiempo que... Yo creo que ese es el problema. Que se ha generado, ¿no? Exacto, no entendió el tema de las 2 velocidades, de las acciones de gobierno y del respaldo y del convencimiento que surge del movimiento. Es decir, en el gobierno se pueden hacer muchas cosas. Si la gente no las entiende, no las va a defender. Aunque les venga bien, pero no las entiende. No siente que son para ella, que antes no las tenía y que ahora las tiene. Entonces, nuestro gran problema es entender que el movimiento tiene que ir a la misma velocidad que el gobierno, o que el gobierno tiene que ir a la misma velocidad que el movimiento, porque si no, se nos producen brechas que pueden ser peligrosas. En este momento estamos viviendo un momento crítico. Para la derecha, un tercer gobierno frente amplista sería un desastre. Para nosotros, que no haya un tercer gobierno frente amplista puede ser un desastre. Para nosotros, Frente Amplio, y mucho más para el país. Aunque digan que todo lo que está bien lo van a mantener, lo pueden ir cambiando. Escúchame, si yo digo el déficit de ANCAP es un escándalo,
Pero si no invierto en la fábrica de Portland, ANCAP deja de producir Portland dentro de 10 años. No preciso privatizarla, se funde sola. Así se fundió el ferrocarril, sin inversiones. Es decir, tiene que haber inversión, tiene que haber gasto social. Tenemos que hacer algo con la enseñanza, pero no escandalizar solo con el porcentaje de repetidores. Decime qué tengo que enseñar. Yo enseñé historia. Mi nieta está estudiando prehistoria, Oriente y Grecia. ¿Hay que enseñarle prehistoria, Oriente y Grecia a los chiquilines? ¿O tenemos que enseñarle de la revolución industrial para adelante? ¿Cuánto más? ¿Qué le tenemos que dar en historia? El sentido de la evolución, de que la historia es movimiento. Pero no vengas con prehistoria, Oriente y Grecia, escúchame, no llegas nunca a lo que pasó ayer. Y tenemos que lograr una metodología que los entusiasme. Exacto, es que el chiquilín, qué le puede importar la escritura jeroglífica o el cuneiforme, o que los griegos hacían asamblea? El chiquilín quiere saber cómo diablo está, en qué situación está, en qué país está. Además, ¿qué enseñamos en ciencias? ¿Cómo hacemos que la gente se interese por la ciencia? No es cuestión de hacer escuelas técnicas para que en la cuenca lechera enseñamos a poner la ordeñadora y en la cuenca de vino enseñamos a vendimiar. No, porque eso cambia y quedas pagando. Y para eso subsidiar las escuelas MAPA y ya está. Pero tenemos que enseñarle a la gente en el mundo que está viviendo los cambios que están sucediendo en forma vertiginosa. Pero también para hacer todo eso no habría que innovar en la metodología de gobierno. La metodología política. Acá lo que falta es política. Estamos todos en administración, parecemos Porfirio Díaz. Mucha administración, poca política. No, mucha política, mucha ideología, mucha discusión ideológica. ¿Estamos confrontando con la derecha o estamos dejando que la derecha nos pegue y nosotros haciéndonos los chiquitos? ¿Hay rico y pobre? ¿Hay lucha de clase o no hay lucha de clase? ¿O la lucha de clase solo cuando yo hago una huelga? ¿Y cuando el patrón me explota no es lucha de clase? ¿La gente entiende eso? Internalizamos en la sociedad que una cosa es el estanciero y otra cosa es el peón. Yo cada vez que veo a los peones con las gorras que pusieron de moda los estancieros, esas gorras grandotas de ala, de vasco con una ala grande, me da bronca. ¿Qué tenés que andar imitando al patrón? El patrón no te imita a vos para repartir las vacas. Las vacas son de él. Las gorras son iguales, pero las vacas son de él. En esta lógica, cuando se hace el planteo de los partidos tradicionales de excluir a los trabajadores de los ámbitos de gobierno, por ejemplo. Ahí está. ¿Y eso? ¿Y eso qué? Esos son patrones, esos son empresarios, esos son, o nacieron puros como la Virgen María y sin pecado concebido. No, ellos son gente, incluso Iglesias, que ahora está con Amorín Valle, creo, dijo una cosa que tenía mucha razón. Dice, mis hombres salen de la economía real. Sí, seguro, salen de las empresas, muchas de ellas empresas de dudosa moral, y otras serán de grandes trabajadores. Pero cuando vienen y dicen, porque si hay aumento de sueldos tiene que haber aumento de la productividad. Por favor, si las textiles volvieran a trabajar en 3 turnos como trabajaban en los años 60, el primero que se infarta es el patrón, porque estamos trabajando a media máquina, porque es lo que podemos producir. Si producimos más, no tenemos a dónde vender. Pero además, decime qué productividad podés medir si no sabes de qué base estás partiendo.
Entonces, vos estás escondiendo el cangrejo abajo de la piedra, diciendo, no, porque hay que revisar con productividad. Lo que querés es liquidar los consejos de salario. Lo que querés es liquidar los laudos generales para toda la industria y querés ir a la discusión empresa por empresa, donde toda empresa empieza a fingir pérdida, cuestión de desengancharse y decir, estoy perdiendo plata, no puedo darte el aumento. Y donde el obrero, en vez de ser 10.000, son los 20 que trabajan en esta fábrica, o los 50 que trabajan en aquella. Y donde además, donde son 500 y pueden, se empiezan a despegar y empiezan a perder la solidaridad, que es el arma fundamental que tenemos. En este cuadro que usted pinta, ¿qué se puede esperar? No digo hacer previsiones en falso, pero del Uruguay de post-octubre. Primero, yo quiero y creo que podemos ganar en octubre y que el objetivo de ganar en octubre con mayoría absoluta no está fuera del horizonte. Lo que está fuera del horizonte a veces es la voluntad de luchar. Hay veces que estamos medio entregados y eso es malo. Y si no peleamos todo, marchamos. ¿Qué debemos esperar después de octubre? Bueno, después de octubre debemos esperar una gran discusión adentro, fraterna pero profunda, con respecto a cómo juntamos esas dos cosas, movimiento y gobierno. No es cuestión de que ser gobernante pasa a ser una categoría especial que no tiene que darle cuenta a las bases, que no tiene que apoyarse en las bases para hacer las transformaciones. Un ejemplo claro como el agua. Tabaré tenía razón cuando decía que había que liquidar el mausoleo. No va nadie al mausoleo. Y además fue una obra faraónica para robar, y robaron un montón y no sirve para nada. Hubiera sido mucho mejor poner Artigas en la antigua Casa de Gobierno. Pero lo dijo por su cuenta. No nos ayudó a nosotros a pensar. Entonces nos agarró a contrapié. Todos dijimos, pero sacarlo de ahí, ¿cómo va a ser? Si hubiera empezado por convencernos a nosotros, nosotros convencemos a la sociedad. Es decir, hay dos formas de hacerlo, desde arriba o desde abajo. Si lo hace, es decir, ahora vamos a dejarnos de bromar y vamos a ganar la elección. Después vamos a discutir, porque hay mucho que discutir. Y se puede discutir y se puede mejorar. No hay herramienta para el pueblo que no sea el Frente Amplio. No soñemos con otra cosa porque no hay otra cosa. Es lo que hay valor, es con esto. Pero el Frente puede ser mejor. Con este razonamiento, de alguna manera, usted llega a la conclusión de que a las viejas ideas vallistas solamente culturalmente se puede llegar. No, las viejas ideas vallistas fueron sobre todo, Valle fue un gran peleador contra la sociedad. Él vivió batallando contra la sociedad. Él rompió millones de esquemas y nos enseñó a pensar distinto. Creo que eso es lo fundamental que tenemos que recoger. Que no estamos para decirle amén al estado de cosas. Estamos para cambiar el estado de cosas. Lo dijo Seregni. Seregni también tenía un origen vallista. ¿Para qué nace el Frente Amplio? Para cambiar. Entonces, la gran lección del vallismo no solo son las leyes, la ley de 8 horas que cumple 100 años y que el pibe de la calle se la quiere adjudicar a otro que hizo un proyecto, cuando son minorías hace cualquier proyecto, total no sale, pero digo, el problema no es simplemente la ley de 8 horas, es la capacidad de pelear con la sociedad para convencerla de que el cambio es mejor, de que hay alternativas para mejorar, que hay alternativas para distribuir mejor, que hay alternativas para que el pueblo se integre mejor. Yo me resisto a usar la palabra participación por el sentido que ha ido adquiriendo
en cuanto a que la participación es hacer elecciones para el zonal tal o el zonal cual. No, la participación es estar luchando por las cosas. Como también los militares nos robaron el ser orientales. Tanto embromaron con la orientalidad que ahora todos decimos soy uruguayo. Antes estábamos orgullosos de ser orientales, ahora somos uruguayos porque nos robaron, nos gastaron, nos inutilizaron un término que nos definía. Y yo creo que la participación es muy buena, pero no hay que gastarla. Lo principal es que seamos una sociedad que se integra a partir de la organización popular y de la conducción con mucha batalla ideológica. Nada de andarle sacando el cuerpo a la discusión. Los estancieros no solo tienen que pagar el impuesto a la escuela, y nada de fideicomisos de que esta plata va pero para los comedores escolares de la campaña, y que esta plata va para tal cosa, fideicomiso para esto, fideicomiso para otro, es atar de pies y manos al gobierno. No, la plata va para el gobierno y el gobierno la distribuye de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y nosotros sostenemos, apoyamos e impulsamos al gobierno. Somos el sostén, pero también somos el aguijón que lo empuja al gobierno y a la sociedad. El problema es acomodar las velocidades. No es cuestión de que uno vaya para un lado y el otro se vaya quedando y se vaya comiendo en la frustración. No hay que sentirse frustrado, hay que sentirse batallador.